Queremos que el Señor aumente nuestra fe aquí en María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar. Nos complacemos en presentar Crece en tu fe con nuestro hermano Américo Tejada. Que nunca olvide tus promesas. Saludos en este glorioso día y bendiciones a los radio clientes que escuchan María Evangelizadora Radio. Están sedientos de la palabra de Dios. Les envía un saludo a su hermano Américo Tejada de la parroquia San Simón Stack San José, que está localizada en el Bronx y pertenece a la Arquidiócesis de Nueva York. Estamos aquí todos los miércoles de 4 a 5 p.m. y los sábados de 9 a 10 a.m. hora de Nueva York. En este segmento de estudio bíblico titulado Crece en tu fe, estamos estudiando el Evangelio según San Mateo. La palabra evangelio, de procedencia griega, significa originalmente la buena noticia y se empleaba para designar la recompensa que se daba al portador de una buena nueva o el sacrificio de acción de gracias que se ofrecía por ella. El apóstol Mateo escribe de la Palestina para un público de judíos o de cristianos venidos del judaísmo, luego un público que conocía el de Dios, el Antiguo Testamento, y que vibraba de sus expectaciones mesiánicas, porque los orígenes de la iglesia primitiva, la regla de fe se encontraba en la enseñanza oral de los apóstoles y de los primeros predicadores. Andando el tiempo, se sintió la urgencia de consignar por escrito las enseñanzas del maestro y los rasgos sobresalientes de su vida. Y eso fue lo que hizo el apóstol Mateo. Estamos en el capítulo 19 del Evangelio según San Mateo, pero antes vamos a comenzar con una oración y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, que todo lo que hagamos este día inicie con tu bendición y termine con tu ayuda. Que todo lo que digamos este día sea motivado por tu amor e inspirado por tu gracia. Que nuestras obras de este día reciban tu inspiración y perduren en tu paz. Toda esta cosa, Padre Celestial, te la pedimos en el luz y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive en el unión del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Los créditos de este bíblico son dados al padre Félix Trux, al padre Silvano Fausti y a la Biblia de Jerusalén y a la hermana Evelyn Morán y su ministerio de música. A los hermanos y hermanas que viven en el Bronx, para invitarlos a nuestro ciclo de oración de la parroquia San Simón Stack San José, que está localizada en el 2191 Valentine Avenue, esquina calle 182, comenzando con la misa a las 10:30 p.m. todos los viernes por la noche. Decíamos que estábamos en el capítulo 19 del Evangelio según San Mateo, versículo 11, donde se lee: no todos entienden este lenguaje, decía el Señor Jesús. Hermanos, entender en griego coreo significa dar espacio. No todos tienen el espacio. No todos tienen la libertad interior necesaria para comprender que puede no valer la pena casarse, pero no por el motivo que entienden los discípulos, sino por uno más profundo y hermoso. Es aquel por el cual el apóstol Pablo quisiera que todos fueran solteros como él, para dedicarse con corazón indiviso y agradar al Señor, y estar unidos a Él sin distracciones, como lo dice en 1 Corintios capítulo 7. En este tiempo breve, estamos llamados a testimoniar el amor al esposo que viene. Miren lo que dice la Escritura: Maranatá, que quiere decir ven, Señor Jesús. Lo pueden leer al final del Apocalipsis, capítulo 21, o lo pueden también leer en 1 Corintios, capítulo 16. Hermanos, el mismo amor que uno testimonia mediante la fidelidad y la pertenencia a un compañero o a compañera, se puede vivir y testimoniar de un modo directo y absoluto en el celibato. De todos modos, ya seamos célibes o ya seamos casados, estamos llamados todos, pero absolutamente todos, a amar al Señor. Sigo leyendo el versículo 11. Sino aquellos a quienes se les ha
concedido, dice el Señor Jesús. Hermanos, el celibato por el reino no es una ley, sino es un don, un carisma personal al servicio de la comunidad. Es una opción que puede asumir libremente solo el que ha sido escogido libremente por el Señor Jesús, por supuesto. Es una respuesta a una propuesta de amor y no se le debe imponer a ninguno, ni directa ni indirectamente. Y en el versículo 12 se lee: hay eunucos, dije el Señor Jesús. Hermanos, Orígenes, después de haber aplicado al pie de la letra este versículo, comprendió mejor el valor de la interpretación alegórica. Hay personas que no pueden casarse porque sexualmente son incapaces desde su nacimiento. Hay personas que no podrán casarse porque se lo impiden condicionamientos profundos o circunstancias adversas. Actualmente, esto sucede con mayor frecuencia. Hay personas que no se casan por una acción libre de amor. Este eunuco por el reino muestra a cada eunuco que puede vivir su situación de pobreza como revelación de la gracia de Dios, de una opción por el Señor. Del mismo modo, hermano que me escuchas, muestra a cada persona casada que también ella está llamada a optar por el Señor. El matrimonio y el celibato testimonian el mismo amor, pero por dos caminos diferentes, con o sin la mediación de un compañero o compañera, según el don de Dios, que puede ser diferente. En efecto, hermano que me escuchas, la verdadera otra parte del hombre es siempre y de todos modos el otro. Seguimos leyendo el versículo. Quien puede entender, que entienda. El espacio para comprender el celibato no existe en todos. Es el dominio de sí mismo. Es el dominio de las propias pasiones de quien es árbitro de la propia voluntad. Lo anuncia 1 Corintios, capítulo 7. Cada uno tiene un don diferente del otro. Pero vayamos a Mateo capítulo 19, versículos 13 al 15, donde se lee: entonces le fueron presentados unos niños para que les impusiera las manos y orase por ellos. Los discípulos se reñían o los reñían, pero Jesús les dijo: dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidáis, porque de los que son como estos es el reino de los cielos. Y después de imponerle las manos, se fue de allí. De los que son como estos es el reino de los cielos, dice el Señor Jesús, al referirse a los niños que acuden a Él. Hermanos, todo el capítulo 18, que habla de la comunidad, se desarrolla en la casa donde Él está con sus discípulos. En el centro, Él mismo ha colocado a un niño con el cual se identifica. Este trozo es un recuerdo del episodio, es una repetición de Él que se hace a corta distancia. Existe la tentación de pasar por encima de ella con un ya visto
un nada nuevo. En cambio, la repetición es un subrayado, un detenerse intencional sobre el tema que tiene un significado particular. Lo que ya se ha dicho debe penetrar, traspasar el corazón y ser recalcado para que de allí ya no vuelva a salir. Hermanos, aquí se subraya que el reino de los cielos es de los niños. En lugar de impedir su acceso a Jesús, es necesario hacerse semejante a ellos para acceder a Él. Después de haber hablado del matrimonio, se habla de los niños. No solo porque del matrimonio nacen los niños, sino también porque el reconocerse como hijos hace posible llegar a ser padre o madre. En efecto, hermano que me escuchas, el que no acepta ser hijo carece de la propia identidad y es incapaz de las relaciones. En este trozo se habla de la relación que el creyente tiene con su primer otro, o sea, con Dios, y por consiguiente consigo mismo, como hijo suyo. Y esto es el requisito para una relación correcta con los otros y con las cosas. El breve relato ha servido como base teológica para la práctica del bautismo de los niños. No está claro si ya en Mateo era este el sentido del texto. Ciertamente es una sugerencia acerca del significado profundo del bautismo que nos hace hijos de Dios y hace posible la comunidad del creyente. Esta escena vuelve a proponer la centralidad del niño al interior de la vida nueva del creyente, el que en la tradición judía y helenista era considerado como un simple apéndice de la mujer, la cual a su vez era posición del varón, está en el centro de la fe cristiana. Es el mismo Señor. Hermanos, la sabiduría del Hijo de Dios, el misterio de que Dios es Padre, está escondida a los sabios y a los inteligentes, pero se les revela a los niños. Y a estos, el Hijo de Dios les hace florecer en los labios la palabra, el grito que expresa el Padre y genera al Hijo de Dios en el único amor, cuando se dice, Abba, Padre, como está en Mateo, capítulo 11. En el niño se manifiesta la esencia del creyente. Él existe por cuanto es acogido y amado, y llega a ser adulto cuando acepta ser acogido y amado en su pequeñez. Solo entonces sabe acoger y amar a los pequeños. Es hijo y se hace creyente. Hermanos, el trozo paralelo a Marcos capítulo 10 está enmarcado con el gesto importante de la imposición de las manos que realiza Jesús sobre los pequeños. Hermanos, el Señor Jesús es el más pequeño entre todos. Es el Hijo de Dios que acepta el don del Padre y es don para los creyentes. Él es el sí. Él es el amén de Dios dirigido a los creyentes, como lo anuncia 2 Corintios capítulo 1. La iglesia, hermano que me escuchas, está constituida por sus creyentes que, como Él, son sus pequeños que aman
y acogen como son amados y acogidos. Y el versículo 13 se lee: entonces le fueron presentados. No se dice quién los presentó. Obviamente, no fueron los discípulos, sino las madres de los niños, o tal vez por el padre, que desea que sus hijos estén con su hijo, que es el Hijo de Dios. Y seguimos leyendo el versículo. Unos niños. No se trata de muchachos, sino de pequeños, inferiores a los 7 años. No forman parte de la comunidad porque todavía no son capaces de conocer y observar la palabra. No tendrían la facultad de entender ni de querer. Se dice, serían una tabula rasa sobre la cual se escribirá en el tiempo oportuno lo que se debe. El niño en la antigüedad no estaba en el centro de la atención, como lo es para nosotros. El que era tenido en cuenta era el adulto, a cuyo servicio estaba la mujer. El niño prolongaría su nombre. Seguimos leyendo el versículo. Para que les impusieran las manos. Hermanos, se imponían las manos sobre la cabeza de la víctima sacrificial, como está en Levíticos capítulo 1. Moisés las impuso sobre Josué para transmitirle su espíritu de sabiduría y su autoridad. Lo anuncia Deuteronomio capítulo 34. Israel impuso las manos a Efraín y a Manasés para bendecirlos en Génesis capítulo 48. Hermanos, la mano indica el poder. Es símbolo regio de aquel que puede. Imponer las manos es señal de transmisión de lo que uno es. Induce continuidad e identificación sobre el que impone y aquel a quien se le impone las manos. Hermanos, el Señor Jesús transmite a los niños su bendición de Hijo de Dios, que es su Espíritu Santo. Tal vez es una alusión al bautismo. Ciertamente, indica el derecho de los niños que los niños tienen de participar en la asamblea de los hijos de Dios, a la cual pertenecemos por gracia y no por mérito. Repito, a la cual pertenecemos por pura gracia y no por mérito. Así que, hermano que me escuchas, si nosotros hacemos las buenas obras, es porque así lo indicó el Señor Jesús, no para ganarnos una recompensa, porque nada es ganado en el reino de Dios por recompensa. Todo, absolutamente todo, es pura gracia. El bautismo de los niños subraya el aspecto del don. El de los adultos, por su parte, evidencia su responsabilidad, que de allí se deriva. La confirmación tiene para nosotros este sentido. El adulto confirma. El adulto consiente y libremente su compromiso de vivir la prenda que ha recibido en el bautismo. El llegar a ser adulto no es más que reconocer la gracia de Dios, la gracia que de nuestra condición de pequeños. Somos hijos que viven del amor gratuito del Padre. El camino, o sea, la infancia espiritual de Santa Teresa del Niño Jesús, doctora de la Iglesia, es una intuición poderosamente evangélica
en una época de positivismo racionalista. Seguimos leyendo el versículo. Y orase. ¿Qué oración habría rezado con ellos? Y por ellos, sino su misma oración, como hijo de Dios, que dice sí al Padre y a los creyentes, como está en Mateo capítulo 11. Seguimos leyendo el versículo. Los discípulos los reñían. Hermanos, reñir es la misma palabra usada por los exorcismos para indicar lo que Jesús hace con los demonios. Aparece también en la confrontación con Pedro en Mateo capítulo 16 y Marcos capítulo 8. Según los discípulos, los niños no pueden tomar parte con ellos porque no solo disturban, sino que además no pueden ni comprender ni cumplir la palabra. Solamente a los 13 años, después de un aprendizaje reservado a ellos, pueden llegar a ser bar mitzvah, hijos del precepto. Y el versículo 14 se lee: Jesús les dijo, el evangelista Marcos, porque no es apóstol, el evangelista Marcos, en su capítulo 10, subraya que Jesús se enfadó. La actitud de los discípulos suscita en él una indignación semejante a la que experimentó ante la dureza de corazón de quienes quieren darle muerte, como está en Marcos capítulo 3. Lo que hacemos a uno de estos pequeños, en realidad, lo hacemos a él, al Señor Jesús. Lo anuncia Mateo capítulo 25. Si los pequeños disturban, sepan los discípulos que a él le causa fastidio su actitud, no la de los niños. Por eso que él dice: dejad que los niños vengan a mí, no se los impidan. Hermanos, a los niños no hay que ponerles impedimentos. Estas palabras de Jesús hay que entenderlas contra aquellos que quieren impedir su bautismo, como está en Hechos capítulo 8. Y Jesús sigue diciendo en las Escrituras: venid a mí, dice Jesús a todos, y los invita al banquete de la sabiduría del Hijo de Dios, reservado a los pequeños, como lo anuncia Mateo capítulo 11. No solo no debemos impedir a los pequeños el acceso al Señor, sino que debemos volvernos como ellos. Solo así aceptamos su yugo liviano y suave. Quedamos libres de las fatigas y de la opresión de la ley mosaica. Y llegamos a la herencia plena de los hijos de Dios, como lo anuncia Mateo capítulo 11. Seguimos leyendo el versículo 14. De los que son como estos es el reino de los cielos, dice el Señor Jesús. Hermanos, en Mateo capítulo 11, el Señor Jesús dice que la sabiduría del Hijo de Dios, que es el conocimiento del Padre, es revelada a los pequeños. En el capítulo 18, dice que hay que convertirse y volverse como los pequeños para entrar en el reino de Dios. Ahora dice que el reino es de los niños. A diferencia de los adultos, que son también esposos, que son padres y madres y hacen muchas cosas, los niños son solamente hijos y todo lo reciben. El reino es de ellos, precisamente porque el reino del Padre son los hijos, son sus pequeños. El niño vive en la medida en que es reconocido, en que es acogido y en que es amado. No es verdad que el niño no puede tener fe. Por el contrario, hermano que me escuchas,
vive con una confianza absoluta en el amor de quien lo acogen. Si queda desilusionado en esa confianza, no puede vivir sino mal. Cada uno de nosotros respira en la medida en que su confianza es correspondida por una sonrisa materna que no desilusiona. Hermanos, el hombre tiene una necesidad absoluta de confianza porque es consciente de que es relativo. Y uno no puede ser relativo a la nada, sino solamente a Dios, su compañero. De lo contrario, viene de la nada para la nada y no es nada. La conciencia de que somos relativos es nuestra marca divina, el deseo de lo absoluto. Se dice que el niño no usa la razón y por consiguiente no puede creer en Dios. La fe es asentimiento racional. Por el contrario, hermano que me escuchas, siempre tiene razón y vive de la pura fe. El creyente se vuelve adulto cuando acoge al niño que está también en él, que es él, que es el mismo Hijo de Dios. Entonces se conoce a sí mismo como es conocido, como lo anuncia el apóstol Pablo en su primera epístola a los Corintios, capítulo 13. El Hijo existe como término de un don gratuito. Solo así es él mismo, libre y capaz de amarse y de amar. El que no es de nadie, ni es amado, ni aceptado. Se siente culpable de vivir al ser esclavo de la aceptación fallida. Está en lucha perenne consigo y con todos. La dignidad del creyente es la del Señor Jesús, el Hijo de Dios, que dice de cada uno de nosotros al Padre: los has amado a ellos como me has amado a mí. En Juan capítulo 17. Hermanos, el niño vive espontáneamente lo que el adulto tendrá que realizar libremente. Nuestra relación con el otro y con el mundo depende de nuestra relación con Dios y con nosotros mismos. Y si el otro, o sea, el Padre Divino, que es madre y padre a la misma vez, nosotros tenemos nuestra identidad de hijos. Si no aceptamos esta, nos rechazamos a nosotros mismos y tendremos una relación de rapiña con padre y madre, con el compañero o compañera y con el mundo entero. Es amor, don y comunión, y todo se convierte en egoísmo, posesión y muerte. Y en el versículo 15 se lee: después de imponerle las manos, hermanos, los niños tienen el mismo poder del Señor Jesús, como lo anuncia Mateo en este capítulo 18, que en ellos se refleja en la realidad propia del Hijo. Seguimos leyendo el versículo. Se fue de allí. El Señor Jesús está yendo de Galilea a Jerusalén, donde cumplirá su misión de Hijo de Dios, al hacerse último y siervo de todos los creyentes. Y el versículo 19 es vayamos a Mateo capítulo 19, versículo 16 al 30, donde se lee: se le acercó un hombre y le dijo: Maestro, ¿qué he de hacer de bueno para conseguir la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me preguntas
acerca de lo que es bueno. El único bueno es Dios. Pero si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Replicó, ¿cuáles? Jesús le dijo, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falsos testimonios, honra a tu padre y a tu madre, y ama a tu prójimo como a ti mismo. El joven dijo, todo esto lo he guardado. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, ¿y quieres ser perfecto? Anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás un tesoro en el cielo. Luego, ven y sígueme. Al oír esto, el joven se fue muy triste, porque tenía muchos bienes. Jesús dijo a sus discípulos, os aseguro que un rico difícilmente entrará en el reino de los cielos. Es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja, que un rico entre en el reino de los cielos. Al oír esto, los discípulos, llenos de asombro, dijeron, entonces, ¿quién se podrá salvar? Jesús, mirándolo fijamente, dijo, para los hombres eso es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces Pedro, tomando la palabra, le dijo, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué recibiremos, pues? Jesús les dijo, os aseguro que vosotros, que me habéis seguido en la nueva creación, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, os sentaréis también sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todo aquel que ha dejado casas, hermanos o hermanas, padre o madre, o hijos o campos, por mi causa, recibirá el 100 por 1 y heredará la vida eterna. Muchos primeros serán últimos y muchos últimos serán primeros. Anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás un tesoro en los cielos. Luego, ven y sígueme. Es la propuesta del Señor Jesús al que le pregunta, ¿qué he de hacer de bueno para conseguir la vida eterna? Hermanos, esta es una propuesta que va más allá de la justicia. Realiza esa justicia excesiva que introduce en el reino, como lo anuncia Mateo, capítulo 5. Va dirigida a cada creyente que está llamado a ser discípulo del Señor Jesús, hijo perfecto como el Padre. Para un hijo, los bienes son un don del Padre que se han de compartir con los hermanos. El que lo acumula se hace a sí mismo esclavo del egoísmo y a los hermanos los hace esclavos de la miseria. Libre es aquel que es capaz de usarlos al servicio de los otros. Hermanos, el apego a los bienes es el gran engaño del mundo. La seducción que sofoca la palabra, como lo anuncia Mateo capítulo 13. La codicia de riquezas es principio de todos los males, como lo anuncia 1 Timoteo capítulo 6. Verdadera idolatría, como lo anuncia Efesios capítulo 5, que excluye el reino, que es para los pobres de espíritu, como lo anuncia Mateo capítulo 5. Hermanos, el Señor Jesús nos ofrece la posibilidad de vivir como desde el principio. No solo la relación con el otro y con nosotros mismos, sino también con los bienes del mundo. Estos no son la finalidad a la cual se sacrifica la propia vida
y la ajena, sino el medio que se ha de usar en la medida en que sirve para vivir como hijos y como creyentes, con plena libertad, sin dejarnos condicionar. Lo que tenemos como propio nos separa de los otros. Lo que damos nos une. Hermanos, los bienes materiales son bendición y por consiguiente son vida si se comparten libremente, pero son maldición y muerte si se acumulan compulsivamente. Hermanos, el Señor Jesús nos comunica como un don el ser creyentes libres, que saben servirse de todas las cosas en lugar de servir a ellas y ser esclavizados. Somos hijos, somos señores y no siervos de la creación, precisamente en cuanto con ella servimos a los hermanos. Seguimos leyendo el versículo. Desde el principio, todo es un don. Poseer y acumular es destruir la raíz misma de la creación. La violencia para apropiarse de las cosas destruye no solo la fraternidad, sino también los mismos bienes de los que vivimos. La expulsión del jardín de Edén, así como el destierro de la tierra prometida, es una amarga consecuencia de la pretensión de arrebatar lo que ha sido dado como un don. El sentido del año santo en Israel era el de restablecer la realidad de compartir los bienes que inevitablemente tienden a acumularse en manos de unos pocos con perjuicio de todos. Esta es la condición para habitar la tierra, como lo anuncia Levítico capítulo 25. De lo contrario, hermano que me escuchas, la tierra es inhabitable. Se convierte en un desierto donde reina la injusticia y la violencia de los poderosos. Desnudos hemos salido del seno materno, desnudos volveremos a la tierra. Lo anuncia Job en su capítulo 1. Todo creyente, al menos al final, cumplirá el precepto del Señor de dejarlo todo y volverse niño. Cada uno llevará consigo su verdadero tesoro. No serán las riquezas poseídas y acumuladas, sino las vendidas y las compartidas. Nada de estas se perderá. Todo el resto será quemado como paja en el fuego. Lo anuncia 1 Corintios, capítulo 3. Hermanos, lo que el Señor Jesús le dice al joven rico no es un consejo evangélico para algunos que quieren ser mejores que otros. Es la perfección que el evangelio de la libertad ofrece a todos los creyentes. Hombre maduro y perfecto, hombre completo, es aquel que concretamente vive todo como un don recibido y entregado como don. Así llega a ser hijo y realiza el mandato de amar a los otros con el mismo amor con la cual Cristo lo ha amado, como lo anuncia Juan, capítulo 13. La interpretación de estas palabras del Señor Jesús tiene una historia larga y variada. El evangelista Lucas las toma al pie de la letra. El Señor Jesús realiza hoy el año santo. Véase su discurso programático en Lucas capítulo 4. La iglesia, hermano y hermano que me escuchas,
después de él, o sea, el Señor Jesús, lleva adelante su salvación propia como hijo de Dios, viviendo concretamente la fraternidad, como lo anuncia Hechos capítulo 2. Pero es un gesto de la libertad al cual ninguno está obligado, lo anuncia Hechos capítulo 5. Orígenes les dice a los ricos que han de compartir los bienes materiales con los pobres para tener parte en sus bienes espirituales. San Juan Crisóstomo advierte que la pobreza interior es necesaria, pero no suficiente. Es necesario ayudar a los pobres con las propias riquezas. San Basilio invita también a los pobres de familia a deshacerse de la riqueza entendida como lo superfluo, para no ir contra el mandato del amor, que exige cierta igualdad entre los hombres. La solicitud por los hijos no debe ser un pretexto para descuidar la orden del Señor. Los creyentes han tratado de comprender, han tratado de interpretar y vivir según las diversas circunstancias estas palabras del Señor Jesús, con mayor o menor dificultad. De todos modos, rechazando, al menos con palabras, el amor a la riqueza y a la posesión que perjudica a los creyentes. El consejo evangélico, hermano que me escuchas, que luego se convierte en el voto de pobreza de los religiosos, es válido solo en la medida en que se entiende como signo profético de aquellos que todos están llamados a vivir. Los votos de pobreza, los votos de castidad y los votos de obediencia son un testimonio radical y visible de esa libertad evangélica en relación con las cosas, de las personas y de nosotros mismos, que todos debemos tener para amar a Dios y servir a los hermanos. Pero el testimonio radical está reservado a algunos como don particular, pero no todos comprenden esta palabra. El que puede entender, que entienda. Dios da a cada uno un don diferente. Cada cual tiene de Dios su gracia particular. Unos de una manera, otros de otra. Lo anuncia el apóstol Pablo en su primera epístola a los Corintios, capítulo 7. Pero todo don es para el bien común. Lo anuncia 1 Corintios, capítulo 12. Como manifestación del amor, que es para todos y nunca se acabará. No todos haremos lo que hizo la Madre Teresa de Calcuta, pero ninguno de nosotros puede dejar de vivir como puede ese amor a los últimos que ella testimonió tan admirablemente. Hermanos, para todos, el camino de la vida pasa a través de la pobreza, pasa a través de la humildad, pasa a través del servicio. La posición y la riqueza, el orgullo y el dominio son las armas con las cuales el enemigo nos mantiene en la esclavitud. El pobre, por su parte, está atento a no tener el corazón del rico. Hoy los medios de comunicación le proponen también un modelo que le enajena su verdadera riqueza. Esa pobreza que abre el reino.
Lo que vale para los bienes materiales, vale también para los otros bienes, ya sean intelectuales, ya sean morales o ya sean espirituales. Es un don que hay que recibir como hijos y hay que dar como un don a los hermanos para el servicio común. El trozo se expresa en tres partes: la necesidad de ser libres de los bienes para realizarse, la riqueza real o deseada no es una ayuda, sino un impedimento para entrar en el reino de Dios. Al creyente se le da como don en el presente esta libertad que le abre el futuro. Por eso muchos de los primeros serán los últimos y viceversa. Hermanos, el Señor Jesús es el pobre. El Señor Jesús es el último. El Señor Jesús es el siervo de todos, porque es el Hijo de Dios. Lo anuncia el apóstol Pablo en su epístola a los Filipenses, capítulo 2. La iglesia lo sigue a él, o sea, a Jesús, y llega a ser sal de la tierra y luz del mundo, como lo anuncia Mateo capítulo 5. Conoce la gracia de aquel que, siendo rico, se hizo pobre para enriquecerla con su pobreza. Lo anuncia 2 Corintios capítulo 8. Y el versículo 16 se lee: Maestro, ¿qué he de hacer de bueno para conseguir la vida eterna? Todo hombre se pregunta, ¿qué hacer para obtener la felicidad eterna que se desea? Se interroga de dónde parten y a dónde llevan sus acciones para dirigirlas libremente al objetivo que conscientemente se propone como realización suya. Aunque no está programado por el instinto, sabe por experiencia que puede fallar. Su mente débil se engaña fácilmente. Su corazón temeroso enseguida se inclina hacia la esclavitud. Y el versículo 17 se lee: ¿por qué me preguntas acerca de lo bueno? Le dice el Señor Jesús. Uno solo es bueno. El Señor Jesús lo coloca en el camino. Su Dios es Dios. El único bueno que es Dios. Y Dios es bueno porque es amor humilde y servicial que da la vida. Mamona es el ídolo del egoísmo. Es el ídolo del arrogante y esclavizante que da la muerte. Seguimos leyendo el versículo. Si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos, le dice el Señor Jesús al joven rico. Hermanos, nuestra vida es la misma vida de Dios, que es amar. Y el amor, más que en palabras, consiste en compartir lo que se tiene y lo que uno es. El amor del Padre se vive en el amor a los hermanos, que es plenitud de la ley mosaica, como está en Mateo capítulo 22, Romanos capítulo 13. Y el versículo 18 se lee: no matarás, no cometerás adulterio. El Señor Jesús enumera los deberes hacia el prójimo, acerca de los cuales Jesús ya ha dicho que se han de vivir de una manera nueva, con el corazón del Hijo de Dios. Lo anuncia Mateo capítulo 5. No habla del amor del Señor porque ya se realiza en plenitud siguiendo al Señor Jesús. Y en el versículo 20 leemos: todo eso lo he guardado, dice este joven.
Este joven es irreprensible en la observancia de la ley mosaica, como lo era Pablo, como lo decía en Filipenses capítulo 3. Seguimos leyendo el versículo. ¿Qué más me falta? Para ser más perfecto, como el Padre, es necesario ser creyente y seguir al Hijo de Dios. Por eso le falta la sublimidad del conocimiento del amor del Hijo hacia Él, como lo anuncia Filipenses capítulo 3. Todavía no tiene un corazón nuevo, libre para amar como es amado. Le falta pasar de la ley mosaica al Evangelio del Señor Jesús. Y el versículo 21 se lee: si quiere ser perfecto, hermanos, la palabra perfecto significa bien realizado. Lo que no está bien realizado todavía no está completo. Una acción no cumplida es fallida. La perfección de que habla el apóstol Mateo no es, por consiguiente, un consejo, sino que es el paso necesario para ser realmente hijos en el Hijo, como lo anuncia Mateo, capítulo 5. Seguimos leyendo el versículo. Anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres. Hermanos, los bienes, mientras no se compartan con los hermanos, son nuestra lejanía de Dios, Padre y de su Hijo, de Dios Padre y de su Hijo. Es necesario que dejemos o alejemos de nosotros lo que aleja del Dios de la vida. Y el Señor Jesús le sigue diciendo a este muchacho: tendrás un tesoro en los cielos. Solamente así tiene su corazón allí donde está su tesoro. Y Jesús le dice: luego, ven y sígueme. El que se hace creyente viene hacia el Hijo de Dios y sigue su camino. Dar a los hermanos y seguir al Señor es el pleno cumplimiento del mandato del amor a Dios y al prójimo. Y el versículo 22 se lee: el joven se marchó entristecido porque tenía muchos bienes. Hermanos, para él, su bien son todavía sus bienes. No los tiene como una bendición. Esta posesión por ellos es una forma maldita. Todavía no es libre. Es esclavo de sus bienes. El Evangelio apócrifo de los Hebreos dice que el joven comienza a rescatarse o a rascarse la cabeza porque la propuesta le preocupa. Y Jesús le dice: ¿cómo puedes decir que observas la ley mosaica y los profetas si en la ley mosaica está escrito que tienes que amar al prójimo como a ti mismo? Y en cambio, muchos de tus hermanos están mal vestidos y muertos de hambre, mientras tu casa está llena de muchos bienes y tú no les ofreces nada a ellos. Leímos, y el versículo 23 se lee: un rico difícilmente entrará en el reino de los cielos. El reino de los pobres de espíritu. Por eso los ricos difícilmente entran en él. Primero deben volverse pobres. Y el versículo 24 se lee: es más fácil que un camello entre. Hermanos, lo que Jesús acaba de declarar como difícil, ahora se señala como imposible. ¿Puede acaso un camello pasar por el ojo de una aguja? Y el versículo 25 se lee: los discípulos, llenos de asombro, creen que las riquezas son una ayuda, no un impedimento. Todavía son víctimas del engaño de la riqueza, como lo anuncia Mateo capítulo 13.
No saben que el corazón, esclavo del egoísmo, convierte en mal lo que es un bien. De improviso, quedan asombrados al ver que es imposible la libertad que hace entrar en el reino de Dios. Seguimos leyendo el versículo. ¿Quién se podrá salvar? Si la condición para la felicidad es esta libertad, ¿quién lo logrará? En el versículo 26 se lee, mirándolos fijamente. Hermanos, el Señor Jesús entra con su mirada en el corazón de los discípulos. Es esa mirada la que los ha seducido desde el principio. Lo anuncia Mateo, capítulo 4. Seguimos leyendo el versículo. Para los hombres eso es imposible. Jesús confirma que es verdad lo que ellos han entendido. Ninguno es libre. Ninguno puede salvarse. Sigo leyendo el versículo. Mas para Dios todo es posible. Hermanos, la liberación de la libertad del hombre es una acción divina por excelencia. Se le da a quien se encuentra con la mirada del Señor Jesús, que despierte en su corazón su verdad que existía desde el principio y que desde el comienzo quedó sepultada por mentiras y temores. Y el versículo 27 se lee, entonces Pedro, tomando la palabra, le dijo, Pedro, hermano que me escuchas, descubre con sorpresa que lo que es imposible para los hombres ya le ha sido concedido como un don por el Señor Jesús a sus discípulos. Seguimos leyendo el versículo. Nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Como el apóstol Pablo, los discípulos han visto en el Señor Jesús a su Señor, como está en Filipenses capítulo 3. El bien sumo, el tesoro escondido de su vida, la perla preciosa que ellos estaban buscando, como lo anuncia Mateo capítulo 13. Seguimos leyendo el versículo. ¿Qué recibiremos, pues? El apóstol Pedro está asombrado por el don recibido y se pregunta cuál será la felicidad que de allí se seguirá. Y en el versículo 28 leemos, vosotros que me han seguido en la nueva creación, en el día sin ocaso que ya ahora ha comenzado, los discípulos participarán en la realeza, en la gloria, en la riqueza del Hijo de Dios. Los pobres reinarán para siempre con Él. Y en el versículo 29 se lee, todo aquel que haya dejado casas, el que, por amor al Señor Jesús, o sea, en mi nombre, como lo decía él, lo ha dejado todo, no pierde nada, lo obtiene todo y hereda la felicidad sin fin. La plenitud del don se manifestará después, pero ya desde ahora el reino es suyo. Por eso su futuro será diferente. El tiempo presente sigue siendo el lugar para decidir el paso del egoísmo al amor. Es el espacio de la liberación de nuestra libertad. Y el versículo 30 se lee, muchos primeros serán últimos y muchos últimos primeros. Nuestros modos de pensar y de obrar son invertidos. Nuestro juicio es perverso, carece de verdad. El primero no es el rico, sino el pobre, del cual es el reino de los cielos. Lo anuncia Mateo, capítulo 5. Y el resto, hermano que me escuchas, lo vamos a ver en el próximo segmento. Manténganse en sintonía. Vamos a hacer una oración y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, ayúdanos a conservar el fervor espiritual, la dulce y confortable alegría de evangelizar, incluso cuando hay que sembrar entre lágrimas, como Juan el Bautista,
como lo hicieron los apóstoles Pedro y Pablo y los otros apóstoles, y también esa gran multitud de evangelizadores que se han sucedido a lo largo de la historia de la Iglesia Católica, con un ímpetu interior que nadie sea capaz de extinguir. Señor Jesús, que sea esta la mayor alegría de nuestras vidas entregadas al Evangelio. Y ojalá que el mundo actual pueda así recibir la buena nueva de tu Evangelio, porque tenemos la tarea de anunciar el reino de Dios y de implantar tu iglesia en este mundo que todavía no te conoce. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el dulce y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reina en unión del Espíritu Santo, que es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Hasta el próximo segmento. Que el Señor nos bendiga. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Que nunca olvide tus promesas, que nunca olvide tus palabras, que Él lo crea, que no lo dude jamás. Tu palabra me dice: todo el que pide se le dará, y el que toque a la puerta se le abrirá. Todo es posible para ti, Señor. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, 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 aumenta mi fe, Señor. María Evangelizadora Radio. Un pedacito de cielo en tu hogar. Evangelizando para el mundo. 100% católica. Tía, yo estoy aprendiendo.